¿Te consideras una persona perfeccionista? Si respondiste que sí, este video es para vos. Soy Josefina, creadora de Refugio, y acompaño a mujeres a construir su refugio interior para sentirse en paz y seguras consigo misma y así crear una vida plena. Y el perfeccionismo es una de las cosas que nos impide conectar con ese refugio interno. ¿Por qué? Porque el perfeccionismo nos desconecta completamente de nosotras mismas. Y se preguntarán, ¿pero cómo? ¿Cómo el perfeccionismo? Si en realidad se supone que cuanto mejor hacemos las cosas, mejor nos sentimos con nosotras mismas. Y no. Entonces, hoy quiero hablar de qué es el perfeccionismo, cuáles son los orígenes, cuáles son las consecuencias y también las formas de llevarnos mejor con esta forma de vincularnos con nosotras y herramientas prácticas que les voy a dejar después. Entonces, ¿qué es el perfeccionismo? El perfeccionismo es la creencia de que se puede y se debe alcanzar la perfección. Pero hay dos tipos de perfeccionismo. Un perfeccionismo que es saludable y otro que es tóxico, que le digo yo. La diferencia entre uno y otro es la intención. Porque en el saludable es la intención de mejorarme, pero desde un lugar de suficiencia, de que estoy bien y me acepto como estoy ahora y quiero porque sé que puedo ir mejorando y me desafío a mí misma. Es como jugar un juego. O sea, uno va subiendo de nivel, pero va disfrutando todo el proceso. Durante todo el momento uno está jugando. En cambio, en el perfeccionismo tóxico, uno siempre está mirando lo que le falta desde un lugar de insuficiencia y por más que logre cosas, nunca es suficiente, nunca se llega a ese ideal, ¿no? Que es la perfección, porque no existe. Y la intención detrás del perfeccionismo tóxico es el miedo al rechazo, a la crítica, al fracaso, al juicio, a no ser amados, a no ser aceptados. Entonces, uno es de un lugar de aceptación, de amor y de compasión, y otro es de un lugar de miedo, de culpa, de castigo y de no ser suficientes. ¿Dónde se origina el perfeccionismo tóxico? Bueno, tiene diversos factores, porque convengamos que vivimos en una cultura que nos lleva a continuamente buscar ideales y estándares que son imposibles. O sea, actualmente nos bombardean en las redes sociales, nos bombardean en los medios de comunicación con ideales de perfección física, de éxito, que no son reales, que no son saludables ni siquiera, porque les puedo asegurar que cualquiera de esas personas que se muestran perfectas físicamente y con vidas perfectas, se sienten muy mal consigo mismos por dentro. Y esto lo dice una perfeccionista en recuperación, que armó toda una vida, que se veía perfecta y sin embargo me sentía cada día peor conmigo misma. Entonces, hay un origen cultural, hay un origen también de herencia de nuestros padres. Es decir, si tuvimos unos padres que ellos mismos eran muy autoexigentes, muy perfeccionistas, por más que no nos exijan a nosotros copiamos, imitamos los roles de nuestros cuidadores, digamos. Porque, por ejemplo, en mi caso personal, ni mi papá ni mi mamá eran exigentes conmigo. Es más, todo lo contrario, mi mamá continuamente trataba de sacarme esa exigencia porque me veía a mí que yo sufría mucho ese perfeccionismo. Y sin embargo, yo lo tenía totalmente incorporado. Porque de cierta forma, tanto mi mamá como mi papá interiormente también lo vivían de esa forma. Desde el lugar de no ser suficiente y genera o el perfeccionismo extremo, adicción al trabajo o la procrastinación. Entonces, en cuanto al origen, también puede suceder que haya situaciones particulares de nuestra infancia que nos marcaron, en que en un momento de nuestra infancia sentimos que no éramos suficientes, que había partes que no eran dignas de amor, que podían ser rechazadas afuera, y aprendimos que teníamos que ser de cierta forma cada día más perfectos. Y yo quiero contar una anécdota de cuando yo tenía 7 años, que siento que ahí yo me puse la armadura completamente del perfeccionismo, porque, como decía, en mi casa mis papás no me exigían ese perfeccionismo, no me exigían con las notas, no me exigían con la tarea, porque sabían que yo cumplía sin que me digan nada. Sin embargo, en el colegio recuerdo tener 7 años y estar sentada en el aula, y del otro lado del aula había dos nenes que estaban jugando, peleándose, molestaban a todos los demás. Y claro, la señorita le llamó la atención
una vez, 2 veces. A la tercera se sacó la profesora y le dice, pero puedes... Bueno, no, ya ni me acuerdo qué les dijo exactamente. Lo que sí me acuerdo es la parte final. Los retó y en un momento les dice, ¿por qué no aprenden de Josefina y su amiga que siempre se portan bien? Miren, siempre están estudiando, siempre están calladas, tranquilas, son buenas, tienen que aprender de ellas. Yo ahí adentro, en ese momento, la niña que fui de 7 años hizo... Claro, para cualquier otro, uy, qué bueno, sos el ejemplo. Yo internamente lo sentí como, tengo que dar el ejemplo. Tengo que ser la buena. Tengo que ser la que se porta bien. Tengo que ser la nena perfecta. Y a medida que crecía, todos los halagos, todos los cumplidos eran relacionados a ser buena, estudiosa, impecable. Que por fuera, obviamente, son adjetivos que cualquier persona dice, hoy, que bueno, va a crecer con una autoestima saludable porque todo el tiempo recibe ese tipo de comentarios. Sin embargo, dentro mío sentí que era una farsa, porque yo no me sentía que era perfecta, no sentía que hacía todo bien, no quería portarme siempre bien. Y sin embargo, desde ese momento, de los 7 años, yo aprendí que siempre tenía que portarme bien. Y eso me impidió vivir libremente mi niñez, mi infancia y mi adolescencia, porque yo aprendí a reprimirme. O sea, es sano que los nenes se manden macanas, que hagan rebeldías, que hagan cosas. Y yo de muy chica dije, esto yo no lo puedo hacer. Entonces, ahí ya comencé a ponerme una armadura. Y obviamente uno cuando va creciendo, el sistema también te lleva a eso, ¿no? Esto de la competencia, de llegar a una nota, de que si sos un 10 te reconocen, si soy mejor me reconocen. Entonces genera en todos los demás una sensación de si yo no logro eso, no soy suficiente y no me reconocen. Y un niño, cuando sucede esto, cree que si no obtiene amor, que está en peligro el amor que recibe de sus padres. Por eso crecemos y terminamos siendo adultos buscando validación, reconocimiento afuera a través de un montón de cosas externas y que nunca son suficientes, porque parte de esa base de si no me siento amado. Y hacemos todo eso justamente para evitar sentirnos no amados y es lo que más generamos, porque nosotros mismos nos estamos rechazando. Entonces, resumiendo, los orígenes son cosas culturales, ¿no? La cultura del éxito, de la competencia, después nuestras propias experiencias de la infancia en relación a el perfeccionismo, la exigencia, cómo eran nuestros padres, cómo se relacionaban con ese perfeccionismo, y también el origen es la baja autoestima. Es decir, cuando somos perfeccionistas, nuestra autoestima depende de qué logro afuera, de qué tan perfecto soy, de qué tan bien hago las cosas. Y si eso no sale bien, no me valoro, me castigo, mi autoestima baja y siento que no soy digno de amor. Y eso es lo tóxico, porque ponemos nuestro valor en cosas externas y en realidad somos valiosos simplemente por existir. Y empezamos a creer que somos valiosos por las cosas que hacemos y no por lo que somos. Entonces, las consecuencias, que ya vine un poco mencionando, pero para recapitular, las consecuencias de este perfeccionismo, desde mi propia experiencia, es, en primer lugar, que con este perfeccionismo nos ponemos una armadura. Una armadura de tengo que ser perfecto, que no es real, porque nadie es perfecto y no se puede ser perfecto. Y justamente, buscar esa perfección nos desconecta aún más de lo que nos hace perfectamente imperfectos. ¿A qué voy con esto? Nos ponemos esta armadura de que me tengo que ver cada vez mejor para los demás, para que me validen, pero parte de la base de que yo me rechazo y continuamente me estreso para lograr ese ideal. Entonces una persona perfeccionista sufre mucho más de estrés y ansiedad, porque además su mente está o en el pasado analizando todo lo que hizo mal, los errores que mejorar, o en el futuro pensando todos los escenarios posibles futuros, porque el perfeccionista termina siendo muy, muy controlador.
y esto lo digo en mi propia experiencia, yo me acuerdo cuando estaba en Chile, que estaba, ¿no? Que me acuerdo que un día mi hermana me dijo, ay, José, el otro día hablando con mis amigas, me dicen, tu hermana tiene como la vida perfecta. Y claro, yo era el ejemplo de vida perfecta, de tener un buen trabajo, de lograr cosas. Y yo me sentía cada vez peor conmigo misma. Y en ese momento, yo no vivía en el presente. Yo estaba totalmente desconectada. Yo ni siquiera disfrutaba ni de las vacaciones, porque en las vacaciones estaba continuamente pensando en el trabajo, en los pedidos, en revisar una y otra vez porque tenía que salir perfecto, porque no me tenía que equivocar. Y cada vez que cometía un error, las pocas veces que cometía un error, me agarraba como algo acá en el pecho de peligro, porque claro, para mi inconsciente era peligro de ser rechazada y no amada y quedarme sola y todas las cosas, pensamientos negativos que obviamente a nivel inconsciente sucedía esto. Yo no sabía que era por esto. Y eso hace que nos convirtamos las personas perfeccionistas en personas muy intolerantes, muy inflexibles, muy críticas, no solo con nosotros mismos, sino con los demás, y desconfiadas. Porque yo recuerdo que no terminé de confiar en lo que hacían los demás y tenía que estar encima y revisar, porque de esta forma, tener el control de todo me daba una ilusoria seguridad. Y esto lo hacemos desde que somos muy chicos. Incluso cuando vimos situaciones de estrés o de trauma donde todo se salía de control y no teníamos poder sobre eso, desarrollamos una personalidad completamente controladora. Y ese control hace que nos pongamos a estar madura y que al final no nos permitamos disfrutar de la vida. Porque la vida es fluida, la vida es cíclica, la vida tiene cambios, la vida no podemos controlarlo todo. Entonces la persona perfeccionista y controladora no se abre fácilmente a los cambios. Cualquier pequeño cambio la estresa mucho más y necesita tener todo controlado. Lo triste de esto es que te perdés de la magia de la vida y de la naturaleza que somos como seres humanos. Además, la persona perfeccionista reprime sus emociones porque tiene que siempre estar bien. Porque una persona perfeccionista tiene que estar perfecta en todos los sentidos. Tengo que estar bien, tengo que mostrarme bien, tengo que ser exitosa en el trabajo, tengo que estar estéticamente perfecta. Y es mucha presión innecesaria. Y eso lo único que hace es sentirnos cada vez peor con nosotros. Hablamos, la primera consecuencia es el estrés y la ansiedad, de estar siempre en la mente, pensando, nunca en el presente. El estrés crónico. También puede ser la depresión. La depresión viene mucho del perfeccionismo. Después otra consecuencia de lo que hablé anteriormente de la autoestima condicionada. Es decir, mi autoestima depende de lo que pase afuera. Si afuera hay un cambio, si afuera hay un error, si yo cometo un error o fracaso, mi autoestima baja completamente. Entonces está totalmente condicionada por los logros y no por lo que soy. Después la otra consecuencia que ya hablamos, la necesidad de control, el miedo al fracaso, el miedo a errar, el miedo al cambio y también el perfeccionista se autosabotea mucho porque muchas veces por ese miedo a no hacerlo perfecto, aunque me puedan criticar, me saboteo, me autosaboteo y me impido hacerlo. Yo esto, para mí Mandorla, mi proyecto personal, empezó cuando yo empecé a sanar el perfeccionismo, porque me permití vivir el proceso de Mandorla a mi ritmo, sin forzarlo, sin querer buscar un resultado en concreto, sino que desde el lugar de quiero ir desafiándome desde el amor a mí, como yo puedo ir paso a paso afrontando todos mis miedos de exponerme, porque el perfeccionista tiene mucho miedo a exponerse, justamente como ha juzgado tanto, se juzga tanto, tiene mucho miedo a la exposición y a mostrarse tal cual es, porque siente que si se muestra tal cual es, tanto en los vínculos como, esto obviamente es en la cámara, pero mostrarnos también en los vínculos de forma vulnerable, desde a mí me duele esto, a mí me pasa esto, demostrarnos con todos los que somos, sentimos que es peligroso, porque en algún momento de nuestra vida, si nos mostramos así, fuimos atacados, y así inconscientemente nosotros atacamos a otros, por más que no lo digamos, como, che, esta persona, mira, está peor, ay, estoy, y somos muy críticos, porque seguimos creyendo que lo bueno y lo sano es ese ideal de mostrarse siempre perfecto.
Y en realidad los perfeccionistas podría decir que terminan siendo los más dañados internamente. Y por último, como para cerrar, la autocrítica. Esto del juicio. O sea, el diálogo interno de un perfeccionista patológico, tóxico, es de mucho castigo, exigencia, de esas personas que cometen un error y, soy una pelotuda, y cómo voy a hacer esto, y en realidad pensemos, ¿por qué nos tratamos así a nosotros mismos cuando nunca lo haríamos con alguien que amamos? Y si lo hacemos, estamos proyectando eso mismo que tenemos dentro. Pero al final, cuando éramos niños, por ejemplo, si cometíamos un error, queríamos ser tratados con amor y con compasión. Y de cierta forma, al tratarnos de esa forma, estamos fomentando ese odio hacia nosotros mismos. Y lo único que genera es desequilibrios y bajar nuestro sistema inmunitario, que nos enfermemos más fácilmente, tener síntomas físicos, porque, por ejemplo, el haber reprimido emociones a mí me generó bruxismo, colon irritable, un montón de síntomas físicos relacionados al estrés crónico derivado del perfeccionismo, que también han resultado de reprimir tantas emociones durante tanto tiempo, ¿no? De siempre mostrar esta imagen de estabilidad, de estar bien y de todo lo que supone que una persona exitosa es. Pero al final, negar lo que pasa internamente es lo que más daño nos hace. Y para finalizar, ahora pasamos, digamos, a cuáles son las formas, ¿no?, de lidiar con esto. De qué forma yo me empecé a liberar de este perfeccionismo. Porque, por ejemplo, este video es cero perfecto, es más, me costó un montón grabarme, porque no suelo grabar videos en YouTube, estoy comenzando. Y mira, la luz se pone más fuerte. Y el micrófono no me anduvo. Y bueno, lo grabo igual, como está ahora, en la medida que avance voy a ir mejorando. A veces voy que empezamos a ser mucho más empáticos con nosotros mismos. Porque dejamos de poner nuestro valor en la perfección, sino en la esencia. No es tanto lo que se ve, sino lo que soy. Y también empezamos a ver a las personas por lo que son y no por lo que muestran. Entonces, para finalizar, son 4 cosas fundamentales para liberarnos del perfeccionismo. Una, refugio, por algo que era refugio, construir ese refugio interno en nuestro interior para darnos esa seguridad y que nuestra fortaleza esté dentro y no fuera. O sea, pasar de esta armadura y acá súper inestable a estable acá, en mi centro, seguridad, paz, y afuera puede venir el caos y sin embargo yo estoy anclada en mí, estoy segura y no pasa nada si las cosas salen mal, porque no depende de eso mi valor. Entonces, en primer lugar, construir ese refugio interno, que es un proceso, por algo creé un proceso de 5 meses para hacer ese refugio interior. En segundo lugar, bajar las expectativas inalcanzables. Muchas veces los perfeccionistas nos ponemos metas muy inalcanzables en vez de ir paso a paso, como poner metas que realmente creemos que son posibles hoy. Porque si no, nos frustramos y nos llevamos muy mal con la frustración y con el fracaso. Y esto me lleva al tercer punto de empezar a ver los errores como aprendizaje y los fracasos como parte del camino al éxito. Que el auténtico éxito es imposible sin fracasos. Porque si no, no es éxito. Como pasó a mí, el supuesto éxito que estaba haciendo no se sentía éxito para mí. En cambio, cuando uno entiende que su camino del corazón está lleno de fracasos, porque el fracaso es la forma que tiene la vida de enseñarte, de que sea realmente tu camino. Porque es a través de la experiencia que nosotros obtenemos sabiduría acerca de lo que tenemos que compartir y hacer. No solamente de los conocimientos de libros o de estudios, sino de nuestra propia experiencia. Entonces, todas las situaciones que la vida nos manda es por una razón. A mí siempre me encanta, hay una película que siempre menciono, Slumdog Millionaire, que él va a un concurso para hacerse millonario de preguntas y respuestas, y él en realidad nunca había estudiado nada, pero cada pregunta que le hicieron tenía que ver con una situación en su vida en particular, que por eso le quedó grabado en su mente. Y yo, desde que vi esa película, me quedó marcado porque así lo siento en mi vida. Yo cada cosa que comparto y la comparto, que muchas veces tuve limitaciones en compartir como, no estoy suficientemente formada, que esto es parte del perfeccionismo. No atrevernos a hacer cosas por sentir que, no, todavía tengo que hacerme un máster, todavía tengo que hacer esto. Y en realidad, hay cosas que vienen innatas dentro nuestro y que nuestra propia experiencia
es nuestro conocimiento. O sea, lo que tenemos que para compartir. Como esta película de Slumdog Millionaire. Él termina ganando el premio, contestando bien todas las preguntas, porque en su experiencia de vida tuvo un montón de situaciones en el que aprendió todo eso. Porque lo que más nos enseña es la experiencia. Entonces empezaba a sacarle el miedo a errar y a fracasar. Y realmente cuando nos liberamos de esta armadura del perfeccionismo y cometemos errores, y hasta yo me empecé a sentir feliz de cometer mis propios errores. Como, estos son mis errores, estos son mis fracasos, este es mi camino. Y hay una frase que me encanta de Napoleon Hill que dice que de un fracaso o un error está la semilla de un éxito equivalente. Entonces, no hay éxito sin fracaso. Hay una historia, una anécdota de Da Vinci. Le proponen organizar un casamiento para 300 personas y él tiene la creativa idea de hacer un pastel gigante para las 300 personas y le dice, pero ¿cómo va a ser? No va a entrar en el salón. No, es que va a ser el salón. O sea, todo va a ser el pastel y adentro van a estar los invitados. Preparó todo el pastel y el día de la boda, cuando llega al lugar unas horas antes, estaba lleno de animales comiéndose todo. Y ante esa escena, sin saber qué hacer, no tenía plan B, no sabía ni cómo dar la cara, entonces huyó, se fue de Milán y desapareció mucho tiempo. Y obviamente todos tratándolo de un fracasado, de cómo no pudo haber dado de comer a 300 personas, que fue un fracaso, encima se fue, huyó. Sin embargo, a los años, presenta en una plaza, frente a todo el mundo, todos como, volvió Da Vinci, está dando la cara. Y ante todo el público en una plaza, dijo, ¿cómo no voy a poder dar de comer a 300 personas si puedo dar de comer al Hijo de Dios? Y presentó La Última Cena, una de sus obras más icónicas y son de la historia de la humanidad. Entonces, esta historia a lo que voy es que cuando uno se da cuenta que está haciendo su camino y comete estos fracasos, no ve los fracasos como algo negativo, porque al final lo importante del fracaso es ¿qué hago yo ante ese fracaso, ante ese error? ¿Tomo el aprendizaje o me victimizo o me bajo la autoestima y creo que mi valor disminuye por eso que me sucedió? Entonces no se trata de lo que sucede, sino qué hacemos con lo que nos sucede. Y paradójicamente, a través del error y el fracaso, es como construimos aún más fuerte nuestra autoestima. Porque realmente nos damos cuenta que nuestro valor no depende de eso, teniendo ese refugio interno, uno se empieza a sentir más seguro y ya no tiene miedo a los cambios, a probar, a fracasar, a volver a empezar, porque tenés esa seguridad interior. Entonces, en resumen, para librarse del perfeccionismo, hay que construir ese refugio interno, fortalecer el amor propio y la autoconfianza, ver los errores como aprendizajes y ver los fracasos como un camino al auténtico éxito. Y para finalizar, si les gustó el video, suscríbanse a mi canal, que soy nueva, estoy empezando, y les dejo en la descripción acá abajo herramientas prácticas para trabajar este perfeccionismo. Si en algún momento se sintieron identificados y sienten que este perfeccionismo les está limitando, dejo acá abajo para que puedan acceder. Hay 2 herramientas que pueden acceder fácilmente. La tercera es para mandar por privado. Así que déjenme sus comentarios si se sintieron identificados. Y ahora les voy a dejar unas preguntas y me encantaría conocer sus experiencias, qué les resonó, qué les pasó y que empiecen a liberarse de todo eso que además nos impide conectar auténticamente con otras personas y ponernos y realmente disfrutar la vida.